Gracias, con su venia, senador presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Efectivamente, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el saldo de la deuda del gobierno federal, tanto interna como externa, al día 1 de diciembre del 2006, ascendía a 1.791.543 millones de pesos. Y al 30 de junio del 2012 había crecido a 4.174.994 millones de pesos. Es decir, que en términos relativos creció en un 130%. Respecto a la deuda del sector público federal, al primer día del sexenio que está concluyendo, resulta que esta era de 1.875.154 millones de pesos. Y en contraste, lo que tenemos al cierre del segundo trimestre del 2012, compañeras y compañeros senadores, alcanza ya los 5.117.349.5 millones de pesos, es decir, un crecimiento del 172%. En suma, según datos oficiales que aparecen en la página web de la Secretaría de Hacienda, todo el aparato federal adeuda más de 9.292.343 millones de pesos, es decir, que se ha crecido durante el sexenio a un ritmo del 153%. Con todos estos datos, yo debo decir que acuso a Felipe Calderón de haber incrementado de una manera irresponsable la deuda nacional. Lo acuso, aunque también reconozco que hizo lo mismo que sus predecesores. Al igual que los últimos gobiernos federales, en esta administración se siguió la ruta del endeudamiento que ha puesto en tantos predicamentos al desarrollo de México. Vean solo a manera de ejemplo los siguientes datos. Salinas de Gortari entregó el país con una deuda total del aparato federal por 1.020.727 millones de pesos. Ernesto Zedillo le incrementó en un 137% para concluir su mandato debiendo 2.426.544 millones de pesos. Vicente Fox la hizo crecer a un ritmo del 63.44% y nos heredó 3.966.059 millones de pesos de deuda. Y el panorama no pinta nada bien ahora que Felipe Calderón nos ahoga con una deuda de más de 9 billones de pesos. El manejo de esta deuda ha sido tan irresponsable como el que ha ocurrido con algunas deudas de las entidades federativas durante los últimos años. Y lo más lamentable es que semejante endeudamiento no se ha visto reflejado en una mejora de vida para la población. Por el contrario, el balance del sexenio es un crecimiento del PIB mínimo y totalmente insuficiente. Altos niveles de desempleo e informalidad, incremento en la dependencia alimentaria, incremento en la inflación, incremento en la pobreza y una estrategia equivocada contra el crimen organizado que ha sembrado al país de miles de muertos. En este sentido, y de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, la importación de productos agropecuarios, lo digo a manera de ejemplo, del 1 de enero del 2007 al 30 de junio del 2012, ascendió a la estratosférica cifra de 59.220 millones de dólares, es decir, un 62.92% por arriba de lo que se erogó el sexenio anterior. En otras palabras, cada día del presente sexenio que está concluyendo se gastó en promedio 29.477.000 pesos para comprar productos básicos en el extranjero con el fin de satisfacer la demanda de alimentos del país. Esto es, al seguir la ruta de las mismas políticas económicas equivocadas que se han venido aplicando desde varios sexenios, se ha situado al país en un contexto de dependencia alimentaria sin precedentes. Con Vicente Fox se gastó un total de 36.348 millones en productos agropecuarios, con Ernesto Zedillo fueron 25.447 millones de dólares.
Finalmente, no sobra decir que precisamente en este momento es fundamental conocer información de toda la deuda del aparato federal, tanto para el gobierno que está por entrar el 1 de diciembre y que debe estar seguramente comenzando a definir las acciones que se van a desarrollar en los años por venir, pero también para la oposición, de manera que todos podamos estar conscientes de las implicaciones del endeudamiento y hasta dónde éste podrá afectar la capacidad de maniobra de la próxima administración. Además, hay que considerar que el dictamen sobre la Ley de Contabilidad Gubernamental que se acaba de aprobar considera en su artículo 78 y sexto transitorio que la transparencia en materia de deuda, pero también hay que estar conscientes que deberán transcurrir algunos meses para que se pueda aplicar debidamente lo ahí estipulado. Por lo anteriormente expuesto, senador presidente, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregue a la brevedad la información relativa a la deuda interna y externa del Gobierno federal, así como del sector público federal, la cual deberá indicar claramente por cada empréstito en particular que forma parte del endeudamiento total, de cuánto es el monto del empréstito, en cuánto fue usado, con quién fue contratado, en qué fecha, bajo qué condiciones, cuándo es su vencimiento, cuál es el monto de intereses que se deben pagar y cuál es el calendario de pagos, tanto en capital como en intereses, que deberá cubrirse durante el periodo que va del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.